Hermanos, buenos días. Vamos a hacer un sermón o escuchar un sermón fuera del tema que lo está llevando nuestro hermano Omar, ¿verdad? Causas mayores, enfermedad, ¿verdad? Está en oración por los hermanos que están en enfermedad, hermanos. Ahí está la tarea para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vamos a posicionarnos en este tema, hermanos, que es 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 18, ¿verdad? Ya lo leímos. Vamos a, perdón los nervios, hacer una oración, hermanos, para hacer este pequeño sermón. Pedimos la ayuda de nuestro Dios, hermanos, por favor. Bendito Padre Celestial, Señor nuestro, agradecidos contigo, Padre, porque tú sigues dando tus bendiciones a la vida de cada uno de nosotros, Padre. Nos sigues otorgando el discernimiento de tu palabra. Día con día vemos que en tu palabra cómo nos ilumina y cómo nos exhorta, Padre. Y Señor, siendo el alimento espiritual, rogamos que tú sigas nutriendo nuestras almas, Padre, que nos sigas ayudando a ser hacedores de tu palabra, que perdones todo lo que no hemos hecho, Señor, conforme a tu palabra también, y que Señor, nos ayudes a sentir de lo más profundo de nuestro corazón el deleite o el gusto de poder estar contigo, Señor, en santidad y en paz. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de los hermanos que están en diferentes partes del mundo, en tu nombre, Señor, y ayúdanos a que tu Espíritu siga obrando en nuestras vidas, Padre, para seguir entendiendo y seguir aplicando nuestras vidas en el caminar, Señor, nuestras vidas cristianas. Sé con nosotros, Padre, rogamos esta bendición, con los que escuchan también, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a hacer una introducción pequeña. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué no habló de 1 Tesalonicenses 1? ¿Sí? Y se brincó hasta el capítulo 4, ¿verdad? Hay ocasiones en las que uno está leyendo así en su casa, a diario, la lectura, y de repente hay algo que brinca a la chispa ahí, ¿no? Y es la forma en la que Dios, o sentimos nosotros los creyentes, que Dios nos habla, ¿verdad? Cuando surge algo en el tema y estamos viviendo una calamidad, una dificultad, una circunstancia difícil, viene la lectura y brinca, ¿no? Entonces esa es la forma en la que consideramos que Dios nos habla a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando vemos un consuelo, cuando vemos un ánimo, cuando vemos una exhortación, ¿verdad? Para ponerla por obra en nuestras vidas, ¿verdad? Y ese es el caminar del creyente, ¿sí? No es nada más el domingo escuchar y toda la semana esperar a ver qué nos cae, ¿no? No, es estar todos los días, hermanos, todos los días pasamos por circunstancias difíciles, ¿verdad? Todo esto lo comento, hermanos, ¿por qué? Porque como les digo, ¿no? Voy a pasar hasta el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Y voy a hacer una introducción rápida a este libro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí el título que vamos a ponerle a este sermón, y no se lo voy a poner yo, como les he dicho muchas veces. El título lo tienen ahí en sus Biblias, como dice 1 Tesalonicenses 4, ¿sí? Dice la vida que agrada a Dios, ¿verdad? No vamos a cambiar el título, creo que es un título bueno, ¿verdad? Que debemos estar considerando si estamos agradando a nuestro Dios o si estamos siendo olvidadizos de su palabra, ¿verdad? Entonces, perdón, me trajo una Biblia que utilizo poco nada más para mis estudios. Entonces dice, la vida que agrada a Dios. Ese será nuestro título del sermón de Dios, ¿verdad? Del sermón de hoy, que agrada a Dios. Hay muchas cosas que comentar aquí, hermano, porque podemos comenzar señalando y haciendo un autoexamen de nuestras vidas con ese puro título, de si estamos agradando a Dios con nuestras vidas, ¿sí? Si estamos siguiendo a Dios porque realmente Dios hemos considerado que nos salvó, que nos dio una gracia especial, que tenemos esa comunión con Dios, que tenemos ese libre acceso cada que oramos al trono de gracia, que tenemos una esperanza fija de que viene una eternidad y que estará una eternidad que estaremos con Él en su presencia, ¿verdad? Entonces son muchos motivos que nos pueden, nos tenemos para que podamos agradar a nuestro Dios, ¿verdad?
Si no es así en nuestras vidas, entonces siempre hemos dicho desde el púlpito, ¿no? Hagamos un alto, reflexionemos qué estamos haciendo, por qué estamos aquí el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo del que vinimos a este día a adorar a nuestro Dios, a entonar cantos, ¿verdad? Y todo eso hagamos una reflexión porque es parte de nuestro cristianismo, hermanos, ¿sí? Entonces, la introducción que vamos a hacer aquí rapidito es que la carta es dirigida a la iglesia que Dios levantó en la ciudad de Tesalónica, ¿verdad? De allí viene el nombre de la primera y segunda carta a los tesalonicenses, ¿no? Una iglesia que se formó ahí, que Dios levantó y que ahí estaba teniendo su candelero y que ahí estaba Dios hablándole a esa iglesia por medio de los apóstoles, que es un punto que vamos a ver adelante. Dice que esta carta la escribió Pablo, ¿sí? Y comienza señalando en el versículo 1, capítulo 1, ahí lo empieza señalando que él de su escrito dice, Silvano, Timoteo, dice, haciendo referencia a que él escribió la carta y que esos hermanos que le seguían cuando predicaba, ¿sí? Estaban con él, dice, de mi hermano, ¿sí? Mis hermanos le saludan, por lo cual señalando que él había escrito la carta, ¿verdad? Después vamos a observar que vamos a buscar un bosquejo que hay aquí en este sermón, hermanos. Todo el capítulo de Primera Tesalonicenses hay un bosquejo que es hermoso. Yo me brinqué muchas cosas, le comento una vez más, pero vamos viendo este bosquejo así. En el primer punto vemos el saludo de Pablo, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí en Primera Tesalonicenses 4, versículo 1:4, perdón, 1, Primera Tesalonicenses 1:1, donde dice el saludo. Y dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Es un saludo, hermanos, que yo me quedé reflexionando un poquito en eso, no vamos a hablar de ello, pero un saludo donde dice Pablo, gracia y paz sea a vosotros, ¿verdad? Es un saludo que no se le puede dar a una persona que no conoce a Dios, ¿verdad? ¿Cómo le puede decir gracia y paz cuando él está en rebeldía con Dios? Pero bueno, nomás es un comentario, ¿verdad? Entonces el hecho de que una persona, el apóstol, le diga a la iglesia, gracia y paz sea a vosotros, está dando una referencia de que nosotros tenemos una paz que fue por medio de Cristo, ¿verdad? Y que hay un gozo en nosotros porque tenemos esa paz y ya no tendremos esa oposición para poder entrar al reino celestial. Bueno, en este primer punto, podemos apreciar esto del saludo. Segundo, podemos ver un punto más en el bosquejo, ¿sí? Que nos habla de los pensamientos de Pablo acerca de la iglesia, ¿sí? Y en este punto vamos a ver tres cosas, nada más voy a comentarlas. Del 2:1 al 16, perdón, del 1:2 al 10, estoy haciendo las bolas, ¿verdad? Bueno, empezamos con el saludo, que es el capítulo 1, versículo 1, es el saludo, ¿sí? Perdón por la letra, hermanos. Segundo, vemos el segundo bosquejo que es del 1:2 hasta el capítulo 3:13, ¿sí? Vemos los pensamientos de Pablo acerca de la iglesia, y aquí hay tres secciones que hace Pablo, ¿sí? Nada más es un comentario para entrar a la final. Dice aquí, dice el primer pensamiento de Pablo acerca de la iglesia. Hace una referencia acerca de la gratitud de la iglesia de ahí de Tesalónica. Hace una referencia, ahí pueden ver ustedes en el versículo 7 y versículo 8 del capítulo 1, del 1, 7 y 8, vemos cómo Pablo hace una referencia de que la iglesia de Tesalónica tenía una gran gratitud, ¿sí? Que predicaba el evangelio de tal manera, dice, vamos a leerlo, ¿no? Por favor, de tal manera que eran oídos, ¿sí? 7 y versículo 6. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, ¿sí? Y es una referencia que hace como diciendo a la iglesia de
de Querétaro, ¿sí? ¿Cuánto vemos de gratitud de la iglesia de Querétaro? Porque están llevando el evangelio, porque se está extendiendo el evangelio, no solamente en Querétaro, sino que ya lo extendieron en más partes. Es un ejemplo nada más, hermanos. Es lo que está haciendo aquí Pablo. Pablo está diciendo a estos hermanos de Tesalónica, dice, su fe se ha visto en diferentes partes. Dice en Macedonia, pone el ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la gratitud, hermanos, que podemos ver, y es un bosquejo que podemos aquí estar, gracias, que podemos estar analizándolo, porque nuestra fe como creyentes, hermano, cuánto hemos llevado el evangelio, no predicado, ¿sí? Yo sé que muchos a lo mejor lo predicamos en nuestras casas, lo predicamos con los que nos siguen, con los que están con nosotros. Hay quienes los predicábamos en el Cerezo y hay quienes los predicábamos en los parques, ¿verdad? Pero cuánta está esa nuestra gratitud, cuánto está esa en nuestro evangelio, en nuestras propias vidas, ¿sí? Podemos hablar, podemos exponer un tema, a lo mejor el evangelio completo, de pie a pa, pero nuestras vidas ¿cómo están? ¿Sí? Nuestras vidas están reflejando verdaderamente ese cristianismo, esa gratitud que Dios hizo. Realmente está viendo ese cambio, esa regeneración, como dicen cuando predicaba el evangelio, ese cambio de 180 grados, y ya no estoy haciendo lo que yo quería, sino ahora hago lo que Dios me manda, ¿verdad? Entonces aquí hay muchas cosas que hablar en ese segundo punto, ¿no? Que la gratitud de la iglesia que predicaba también lo vivía, ¿sí? No solamente lo predicaba, sino que su fe ha sido vista, ¿sí? Y esto es no como para engañar al hombre, sino es un fruto del verdadero regenerado, hermanos, ¿verdad? Entonces, lo dejamos en ese punto. El segundo punto que vemos, bueno, el segunda sección es, Pablo hace un recuerdo a la iglesia de cuánto él padeció para llevar el evangelio hasta ellos, ¿verdad? Y usted lo puede ver allí, ese bosquejo allí del 2:1 hasta al versículo 16, todo el capítulo, donde Pablo se la pasa diciéndole a la iglesia que él sufrió por predicarles el evangelio. En el versículo 2 ustedes lo pueden ver. Y luego le resalta que es un evangelio en el versículo 3, que es un evangelio sin error, ¿verdad? Después les voy a comentar en el versículo 4, dice que ese evangelio procede de Dios, que no procede de él, que no es algo que salga de su corazón, sino que es Dios el que a Pablo le habló misteriosamente, algo místico, puedan decir algunos, ¿no? Donde se le apareció y se le abrió todo el panorama a Pablo, siendo el último, dice que el abortivo, y él tenía un consejo de parte de Dios completo en su mente, en su corazón. Entonces dice que él predicaba ese evangelio sin error y que procedía de Dios, dice, y luego al final señala, dice, en el versículo 4 dice, el cual recibiste no como palabra de hombre, ¿sí?, sino como de Dios. Y luego lo vuelve a recalcar esto en el versículo 13, ¿verdad? Dice, allí mismo en el 2, versículo 13, les recalca y les dice otra vez que el evangelio que ellos escucharon, déjenme lo dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste, que dice, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de qué, de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y esta es, hermanos, un tema también a desarrollar, porque cuando venimos al evangelio, ¿sí?, mucha gente cuando venimos al evangelio dice, ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? Ya te cambiaron tus ideas, ya vas a dejar a los ídolos, ¿verdad? Entonces es algo, hermanos, que la verdad es difícil de que un hombre pueda hacer con otro hombre, ¿sí? Uno viene y les expone el evangelio a nuestros propios padres, a nuestros propios hijos, a los que son muy idólatras, ¿sí? Les compartimos el evangelio y vemos que dices tú, no hay un cambio, no hay un esmero, no hay algo que les nazca por querer obedecer a Dios, ¿verdad? Pero esto es algo solamente la obra de Dios. Entonces cuando dice, la recibiste de Dios, estamos dando por hecho, hermanos, que Dios hizo un cambio en el corazón de la persona, ¿sí? Nos regeneró. ¿Para qué? Para que en ese momento podamos ver que la palabra viene de parte de Dios y no del predicador, no del maestro, ¿sí? Es de Dios la palabra, y ese es algún énfasis que podemos hacer también aquí, como para hacer un tema de que la palabra de Dios hace y penetra
hasta lo más profundo del corazón, ¿sí? Y hace un cambio, podemos decir mágico, un cambio que hace en la vida de cada uno de los que estamos, de los que decimos que somos verdaderos creyentes, ¿verdad? Entonces, después pasamos a ese otro punto, del 2.17 al 3.13, perdón por ya no apuntarlo, ¿verdad? Me tardo un poquito. Entonces dice que aquí vemos que Pablo tiene una preocupación, o más bien ve la preocupación de la iglesia verdadera, ¿sí? Vemos que Pablo les anima diciendo en el versículo 3 del capítulo 3, ese es el bosquejo, dice: nadie se inquiete por las tribulaciones, que sabemos que para esto estamos puestos, ¿verdad? Un tema donde muchas iglesias dicen: ven a Cristo y se te acabarán todos tus problemas. No, aquí Pablo está diciendo que cuando vengas a Cristo habrá tribulaciones. Y luego en el versículo 4 todavía les dice: porque estando con vosotros os predecimos que procederían tribulaciones. Y en el versículo 5 todavía les dice: y también padecerían, ¿qué? Tentaciones. Entonces, ¿qué es el evangelio, hermanos? El evangelio es prácticamente, la vida del creyente es estar en lucha contra nuestros propios pecados que teníamos. Aquello que amábamos, aquello que decíamos: este es mi Dios, que estaba aquí en mi corazón, que no lo movían de aquí nada. Eso es lo que vemos ahorita, que el evangelio es una lucha que tenemos interna. Por eso es que cada quien, podemos decir, tenemos un pecado favorito, ¿no? Decía un predicador, un pecado favorito, que es el que nos cuesta estar mortificando, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo dice que no se preocupen por esas tribulaciones, por esas tentaciones. Dice que porque para eso fuimos dados. Y ahorita leía el hermano Edgar, un poquito comentaba de que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? ¿En qué nos ayuda bien el hecho de que esté ahí el pecado, hermanos? En que, dice Pablo, en que no nos ensoberbezcamos y que pensemos que ya somos mejores que lo que éramos antes, ¿verdad? Entonces podemos ver este bosquejo, hermanos, que señala el evangelio, que procede de Dios y que es sin error, que nunca traerá paz con el impío, sino lo contrario, lo que acabamos de decir: habrá tribulaciones, tentaciones. Y así es como debe estar nuestro caminar en el cristianismo, hermanos, ¿sí? Si no hay esto en nuestras vidas, si no estamos ahí luchando con nuestro pecado, entonces aguas, ¿verdad? Aguas, porque a lo mejor estamos tranquilos con nuestro pecado, ¿sí? Que lo sacamos a veces nada más a dominguear el pecado, o que lo sacamos, o que dejamos que a veces salga de repente en la semana, así como que entre semana, ahí se va mi pecado, no salió a la luz. Entonces, el bosquejo es hermanos, y vamos entonces a ver al punto que quiero llegar, que es el capítulo 4, del 1 al 18. Esta introducción fue necesaria, hermanos, para que vamos a observar ahora este bosquejo, ¿sí? Del 4.1, ¿sí? Vamos a ver este bosquejo. Voy a quitar aquí, hermanos. Vamos a ver aquí el bosquejo de que del 4, capítulo 4.1, ¿sí? Vamos a ver hasta el 8, el título que le pone aquí los escritores, dicen que la pureza moral de los creyentes, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en este tema, la pureza moral de los creyentes. Después vamos a ver otro bosquejo más adelantito, del 9 al 12, lo que es la vida disciplinada de los creyentes, ¿verdad? ¿Por qué vamos a estar posicionados en esto, hermanos? Bueno, recordemos el título que tiene al principio, dice: la vida que agrada a Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que tener una pureza moral de cada uno de los que le adoramos, ¿verdad? Y como consecuencia, para tener esta pureza moral, debe de haber una vida disciplinada de cada uno de nosotros, ¿verdad? No podemos decir somos cristianos y vivimos como queremos, o no podemos decir somos cristianos y no leemos y no oramos. Tenemos que ser cristianos que seamos congruentes con lo que la Biblia nos está marcando. Entonces, dice la vida que agrada a Dios, ¿sí? Vemos en el versículo 1, hermanos, entramos ahí de llenos, ¿sí? Que el apóstol comienza con un ruego en forma de exhortación, ¿sí? Y dice: como os conviene conduciros, o como os conviene conducirnos, ¿verdad? Mencionaremos más adelante por qué nos conviene conducirnos así, hermanos, ¿verdad?
Pero antes de observar cómo debemos conducirnos y por qué nos conviene, observemos que Pablo añade peso a esta exhortación diciendo, en el versículo 2, hermanos, ahí 4, versículo 2, dice, lo voy a leer de alcance, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo una vez más señala lo que dijimos al principio, ¿no? Todas las exhortaciones, todos los ánimos, todos los consuelos que Pablo nos está mostrando, dice, es palabra de Dios, ¿sí? Ellos hablaron siempre con esa instrucción de que Dios se les había dado ese espíritu para poder escribir cada una de las exhortaciones que vamos a ver. Entonces, dice, ¿cómo os conviene? Dice, porque ya sabéis que el Señor, dice, hablamos de parte del Señor. Pablo aquí señala que la exhortación es de Cristo, ¿sí? Primer punto. Y lo vuelve a repetir en el versículo 15, ahí mismo adelantito dice 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra de ¿qué? Del Señor. La referencia aquí que Pablo está haciendo es que las exhortaciones no es algo contra alguien, ¿sí? O sea, cuando Pablo empezaba, vamos a ver el título, vamos a ver más adelante que empieza a hablar de lo que es el adulterio, lo que es esto, dice, no es contra alguien, ¿sí? Es Dios el que pone y que demos el mensaje. Así quiero que lo vean de esta forma, ¿verdad? Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo señala esto, que viene de Cristo, y lo repite en el versículo 15, y luego en estos versículos, hermanos, Pablo apela al hecho de que escribía con la autoridad de Cristo, ¿verdad? Lo que estoy comentando, o sea, no era porque, miré al hermano fulanito que anda haciendo esto, le voy a escribir esta carta. No, hermanos, ¿sí? Vemos que Pablo escribía esto a los tesalonicenses, ¿sí? Para exhortación y para ánimo, y para que estemos ahí luchando en nuestras vidas y estemos haciendo cada día, todos los días, un recuento de nuestras vidas, qué estamos haciendo, cómo vivimos, ¿sí? Entonces, en estos versículos Pablo dice que es la autoridad de Cristo la que está plasmando en los textos. Vemos cómo Pablo y los apóstoles tenían la misma autoridad para ordenar la conducta santa que el cristiano debe de tener. Todo el Evangelio, hermano, todo lo que leemos, exhortaciones, todo lo que vemos aquí desde los Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es hombres autorizados por Dios, dados su Espíritu de Dios para que pudieran plasmar la verdad, ¿verdad? Y así es como tenemos que estar viendo todo el tiempo la Escritura. No vemos a la Escritura como un libro de fulanito de tal, no, palabra de Dios, ¿sí? Y eso es donde venimos a tener las exhortaciones. Entonces Pablo señala esto, ¿no? Dice que todos los que estuvieron como los apóstoles, estuvieron ellos ordenados por Cristo, por Dios, para poder transmitir y poder escribir estas exhortaciones. No era como el judío que tenía, ¿cuántas? 700 y tantas, creo, leyes, ¿sí? Que ni ellos mismos podían cumplir, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Pablo y los apóstoles escribieron las cartas y vemos que ellos mismos vivían lo que escribían. O sea, es muy fácil decir, no hagas esto, ¿verdad? No te conviene hacer esto, pero no es fácil no hacerlo. O sea, o nosotros como que nos quitamos un ladito ese yugo y decimos, no, nosotros sí podemos hacerlo, ¿no? Es lo que estaba haciendo aquí Pablo. Entonces, vemos que ahí en 2 Tesalonicenses 3:6, que Pablo les escribe, dice, perdón, voy muy rápido, 2 Tesalonicenses 3:6, ahí Pablo les escribe y les dice, pero os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No en nombre mío, dice Pablo, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ordenamos, y y lo que vamos a ver más adelante. Y luego en el versículo 12, también del capítulo 3, sube un poquito el nivel Pablo de autoridad y les dice ahí en el versículo 12, dice, a los tales mandamos y exhortamos, ¿sí? O sea, ya no es como que les recomiendo que hagan esto, que no anden en estos pecados, ¿no? Ahí dice, les mandamos y les exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que acaten la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. Entonces, vemos que esta autoridad, hermanos, la tienen por parte de Cristo. Ustedes recuerdan, ahorita teniendo en mi mente la vida de Pablo. ¿Cómo es que Pablo fue cambiado? ¿Sí?
en un momento cuando iba a perseguir, cambiado ahora a predicar. Y luego, ¿cómo es que viene a su mente todo este aprendizaje de la verdad? ¿Sí? Que no estuvo con los apóstoles, que no estuvo con los hermanos, con cada uno de los apóstoles, con Cristo, sino algo así, vino y se plantó en su mente, Dios le puso en su mente, en su corazón, y empezó él, ¿verdad? Entonces es algo extraordinario, hermanos, esto, lo que vemos aquí en la vida de Pablo. Y vemos que esa posición de autoridad fue respaldada con sus vidas entregadas a la obediencia, lo que comentaba ahorita. No eran los que decían y escribían como los judíos, no hagan tales cosas y estas leyes, ¿sí? Pero ni ellos mismos las hacían, dijo mismo Cristo, ¿no? Sino que sus vidas avalaban que realmente estaban dando ejemplo y que estaban acatando lo que también ellos estaban escribiendo, ¿sí? No estaban por encima de las exhortaciones ellos tampoco, hermanos. Ellos estaban también sometidos a lo que estaban escribiendo porque ellos mismos consideraban que era Dios el que estaba plasmando esto, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que Pablo dijo en 1 Corintios 11, versículo 7, ¿verdad? Si quieren, vamos ahí a 1 Corintios 11, versículo 7, donde Pablo les muestra, ¿sí?, cómo es que ellos tenían esta autoridad y cómo es que ellos mismos se sometían a lo que estaban escribiendo. Dice ahí, no voy a leer nada más un punto, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Entonces, supongamos que Pablo no fuera imitador, ¿cómo avalaría entonces lo que nos estaba diciendo que no hiciéramos, ¿verdad? Vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? A nuestros hijos les decimos, no hagas esto, y nosotros lo hacemos, ¿verdad? Entonces, así Pablo dice que seamos imitadores de él, como él es de Cristo. Y luego del apóstol Juan también vuelve a recalcar algo similar, ahí en Juan 3, tercera de Juan 1, versículo 11, lo vuelvo a repetir, tercera de Juan 1, 11, dice, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, ¿sí? Entonces podemos observar que los apóstoles expresaron la palabra de Dios, por lo cual Pablo señala en el versículo 3, que estamos leyendo de 2 de Tesalonicenses 4, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. El título nos dice que somos la vida que agrada a Dios. Tenemos que estar en ese proceso de santificación, ¿verdad? Es una exhortación, hermano. Eso es una palabra que acabamos de ver con nuestro hermano Edgar casi por más de 2 meses, creo, ¿verdad? Lo que es la santificación posicional, progresiva, la perfecta, la definitiva, ¿verdad? Pero ese es el proceso que debemos de tener los creyentes para poder agradar a nuestro Dios. No podemos agradarlo a Dios si no estamos en ese proceso de santificación, de mortificación de pecados. Ahora, el apóstol nos exhorta en el contexto de esta carta, hermanos, que estamos viendo, a apartarnos de toda impureza sexual. Podemos ver la exhortación con letras grandes allí en el versículo 3, hermanos, ¿sí? Nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y así con letras grandes pueden poner en sus mentes, dice, que os apartéis de fornicación. Y le podemos decir, alejarnos de toda inmoralidad. Es lo que podemos aquí ampliarlo, ¿verdad? Ya que si consentimos un poco, hermanos, un poco de inmoralidad, podemos ser cautivos para fornicar, que es lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Que es lo que vamos a ver con varios capítulos, y desde el versículo 4 hasta el 8 es lo que empieza Pablo allá a señalar, ¿verdad? Entonces Pablo nos hace la exhortación, y junto con la exhortación nos aconseja, dice en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener en santidad y honor a su esposa, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que la exhortación es dirigida al varón primeramente, ¿sí? Dice que estemos allí checando que la santidad y que haya honor en nuestras esposas. Dices tú, bueno,
la santidad y nuestro proceso de santificación, nuestro proceso de mortificación es personal, ¿verdad? Pero aquí está poniendo, dice que el hombre debemos de tener ese cuidado, ¿no? Que sepamos tener en santidad. Y aquí, hermanos, leyendo un poquito y teniendo un poquito más de sermones atrás que he oído, cuando un hombre empieza a transmitir los pecados de uno en su matrimonio, ¿verdad? Va a dar a luz un pecado, va a dar a un luz, y es lo que vamos a ver aquí. De tal manera, hermanos, que en el matrimonio debe haber una naturaleza, debe de haber una santidad mutua, ¿sí? No más el hombre, no más la mujer. Sí se va a dar posiblemente así en nuestro caminar, pero como pareja, como unión que somos en matrimonio, debe de haber una santidad que debe ir caminando progresivamente, ¿verdad? Y nos pone a nosotros los varones como que nosotros somos los que debemos estar allí al cuidado de eso, ¿verdad? Entonces, es interesante, hermanos, observar esto de tener a nuestras esposas en santidad y honor, ¿verdad? Ya que el crecimiento de nuestra santidad es personal, ¿verdad? Lo que acabo de comentar, de repente me adelanto, ¿verdad? Pero tenemos esa labor como esposos contra nuestras esposas. Y así lo señala en el versículo 5. Ustedes léanlo, por favor, allí, 4, versículo 5. Dice, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿verdad? ¿Somos creyentes los dos? Bueno, los dos tenemos que estar matando esas pasiones, esas concupiscencias que nos llevan ¿a dónde? A un pecado, hermanos. Nos llevan a un pecado que cuando sale a luz es un pecado desgarrador. Dice que primero es un pecado contra nuestro cuerpo, ¿verdad? Así lo dicen. Entonces, no en pasiones de concupiscencias, esto nos deja ver o nos señala que por naturaleza pecaminosa en alguna área de nuestras vidas tenemos esos pecados que están ahí ocultos, ¿sí? Es mucha, ustedes, hace unos años un predicador decía que hizo una encuesta o hizo ¿cómo se dice? Como un autoanálisis de cuánto había subido en la moralidad, bueno, en el mundo, esas páginas de pornografía. O sea, es impresionante cuánta pornografía ha crecido, ¿sí? En muchos medios. Y es un punto, hermanos, que a veces que no queremos ver, pero allí está, porque como creyente, como personas, tenemos esa desviación en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, por lo cual, hermano, esta persona dice, es impresionante, dice, porque por cada página, cuántas personas están ahí inscritas, ¿verdad? Y esto nos habla de una concupiscencia que empieza a crecer allí, empieza a crecer con ver, ¿sí? Con estar viendo algo que no es debido, que tenemos que hacer como creyentes. Después, estos pensamientos, ese ver, vienen pensamientos a nuestra mente, ¿sí? Surgen en nuestro corazón la forma de cómo decir, yo quiero hacer esto, ¿sí? Pretendo hacer esto, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Y empieza a buscar la forma de cómo escabullirte, de cómo para llegar a un pecado, ¿verdad? Hablando en el contexto de esto, nos habla del pecado del adulterio. Entonces, dice que no en pasiones de concupiscencias, dice. Entonces, de tal manera que la pasión de nuestros corazones lo transmitimos e influenciamos a nuestras esposas. Y viceversa también, hermanos, ¿sí? Nuestros matrimonios, hay matrimonios que son, que van caminando y los vemos nosotros, dices tú, creyentes que acatan la palabra de Dios, ¿verdad? Pero de repente vemos que algo pasa por ahí, ¿sí? Y la concupiscencia empezó a trabajar en alguno de nosotros. Y eso es lo que Pablo está tratando aquí en esos puntos. Está tratando el que nuestros matrimonios deben de ser santos, deben de ser puros, deben de caminar en obediencia y en temor a nuestro Dios. Ahora, cuando comentábamos ahorita de que el hombre tiene la labor de ver por la santidad de la mujer, ¿sí? No piensen las hermanas que no tienen sus propias pasiones, ¿eh? Ya que cada una de ustedes y de nosotros sabemos de nuestro corazón cómo está allí, ¿sí? Pasiones que batallan en sí mismas cada una de ustedes y de nosotros. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos señala a ambos es que el varón frene las pasiones de nuestro corazón engañoso, y queda implícito, hermanos, que la mujer creyente también tiene que hacer la misma labor.
estar allí frenando ese corazón engañoso, ¿verdad?, que las lleva a algún cierto de pecado. Podemos hablar de muchos pecados, ¿verdad? Podemos hablar de la mentira, podemos el de hablar contra el prójimo, podemos hablar el del robo, ¿verdad? Pero aquí Pablo está señalando este tema, ¿no? Es por eso que en el versículo 5 nos habla, hablando de la mujer y el hombre como creyente, dice, no como los gentiles que no conocen a Dios, ¿sí? Ambos decimos que somos creyentes, entonces ambos conocemos a Dios y consideramos la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? No podemos decir, no, es que tú eres el creyente y yo no, sino los dos estamos caminando en este proceso, ¿verdad? Entonces, en nuestro matrimonio cristiano, ambos somos creyentes, ambos tenemos el deseo de ser santos, debe de ser esto, ambos debemos tener el deseo de mortificar pecados y ambos debemos tener el deseo de caminar junto con Dios, ¿verdad?, de caminar hacia lo que Dios nos tiene prometido, un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿verdad?, una eternidad, una comunión con Dios. Eso es lo que debe de ver en el corazón de cada uno de nosotros, y eso es lo que debe de mover nuestras vidas, hermanos, ¿sí? O sea, no hay otra cosa más sino el hecho de ver que Dios tiene algo para nuestras vidas en la eternidad, ¿verdad? Entonces, en el versículo 6, hermanos, seguimos avanzando. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y por el contexto de lo que estamos observando, Pablo sigue poniendo el dedo en la llaga, ¿sí? Dice, sobre todas las consecuencias destructivas de las actividades sexuales ilegítimas, las cuales surgen del corazón y suben a los pensamientos indebidos en nuestra mente. Dice que si somos descuidados, se presentarán circunstancias que nos llevarán a pecar contra Dios, contra nuestro matrimonio, contra nuestras propias vidas, ¿sí? Y así lo señala Pablo al final del versículo 6, cuando dice, porque el Señor es vengador de todo esto, ¿sí? ¿Vengador de qué? De todo lo que nosotros hagamos en contra de nuestra pureza, en contra de nuestra moralidad, en contra de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Esto significa que Dios es quien da en últimas recompensas ese justo juicio por cada uno de nuestros pecados inmorales, ¿sí? Y esto es de dar temor, ¿sí? Esto es de dar ese temor que debe de simbrarnos, porque por un pecado, hermanos, ¿sí?, por un pecado Dios trae una recompensa justa. Y hablando de la inmoralidad, dice que la inmoralidad que da a luz, la fornicación, dice, observemos ahí en el versículo, en Hebreos 13, hermanos, Hebreos 13, versículo 4, ¿sí? ¿Cómo es que Pablo nos habla y nos dice que honroso, ¿sí?, sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla? Y luego dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿verdad? Ahora, en el versículo 7, observamos cómo es que Pablo nos alude al llamado de Dios, a la tarea en la que debemos estar ocupados. ¿Cuál es esa tarea que debemos estar ocupados? Dice, pues, versículo 7, que estamos ahí, 4, versículo 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación, que es la vida que agrada a Dios, ¿sí?, que es el título que tenemos. La vida que agrada a Dios es santificarnos. Entonces podemos ver cómo es que sabiamente Pablo nos conduce a reflexionar, a que debemos dar la espalda a una lucha diaria de mortificaciones de pecados que nos conducen y que nos debe de conducir a santificarnos, ¿sí? ¿O qué queremos hacer en la vida? ¿Queremos vivir una vida con riendas sueltas, decía otro predicador? ¿Queremos vivir nuestra vida a riendas sueltas, sí? Que salgan todas nuestras intenciones de nuestro corazón, ¿sí? Que dañemos a quien sea, ¿sí? Y como dice más adelante, que no veamos por nuestro prójimo, si le hacemos mal a nuestro prójimo, que no lo veamos, no importa, ¿verdad? La realidad es que el verdadero creyente está en esa lucha, hermanos. Es una lucha donde no queremos dañar nuestro matrimonio, no queremos dañar nuestra comunión con Dios, ¿sí? Y no queremos tener esas consecuencias que Dios tarde o temprano va a llegar. Ahora, en el versículo 8, hermanos, ¿qué es lo que Pablo nos señala? Que el que no se santifica está desechando a Dios, ¿sí? Algo terrible. Dices tú, ya no me quiero santificar, pues ya me cansé de la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia, ya quiero vivir mi vida como yo quiero. Dice que desechas a Dios. Así que el que desecha esto
no desecha a hombres, no desecha cuando se exponen esos temas, dice, no desechas a hombres, desechas a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, ¿sí? Para que estemos en ese proceso de santificación. Entonces, hermanos, pensemos en esa circunstancia, ¿no? Desechar a Dios, después de lo que Él es, de lo que hemos conocido de Dios, su creación, su poder, su santidad, ¿sí? Después de que hemos visto esa bendición de darnos vida espiritual, ¿cómo podemos desechar a Dios? En realidad yo dudo, hermanos, yo dudo que un creyente verdadero, ¿sí? Que un creyente verdadero quiera desechar a Dios de su vida. Puede ver que haya esos, como David, el rey David, ¿verdad? Pero que desechemos a Dios en nuestras vidas es imposible, ¿verdad? Entonces, hace años oía un predicador, hermanos, que pone una ilustración al respecto a esto, ¿verdad? Y él hablaba de un descuido, decía que los pecados que dan a luz son muestras de que hubo descuido de nuestra labor de leer y orar a nuestro Dios, una comunión que debemos de tener. Cuando no tenemos esa comunión con Dios, ¿sí? Va a entrar el pecado. Va a haber por ahí algo que entre el pecado, ¿verdad? Entonces, este hombre ponía una ilustración también y decía que el pecado que se ve, dice, es, y lo pone de una forma, dice, es como la punta de una que se da en el hielo, ¿cómo se llama? Un iceberg, ¿verdad? Después me dicen cómo se escribe porque no supe. Y dice que el pecado que se ve, dice, es algo que está abajo, que creció mucho. Por eso de tal manera este hombre decía, dice, cuando un marinero iba, dice, y miraba esa punta que salía, dice, daba la vuelta, dice, porque se veía que abajo iba a topar con algo. Y así es como ponía este hombre, decía, él hablaba del pecado del orgullo, ¿sí? Hablaba del pecado del adulterio, también hablaba él, ¿sí? Hablaba del pecado del soborno, ¿sí? Y varios pecados que surgían allí en el corazón, dice. Y así es el pecado que se ve. El pecado que se ve es algo que ya Dios presentó, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Dios traerá su mano sobre cada uno de los que estemos en esta situación. Ahora, dice, señalando el pecado del adulterio que estamos viendo aquí, dice, que da a luz, es un hecho que comenzó con pensamientos sexuales impuros, que si son llevados en oración a Dios, para que Dios los quite, ¿sí? Seguramente habrá un fruto o habrá algo en nuestras vidas que nos ayude a no caer en esa situación. Ahora, el creyente, hermanos, tenemos esa gran bendición de poder tener los medios de gracia. El medio de gracia de que es la oración, ¿sí? Y la lectura. Cuando venimos a la oración, a la lectura, hermanos, ¿sí? Y oramos entender, seguramente oraremos por ver esos pecados que están allí ocultos. Y poder ver que esos pecados ocultos, orgullo, soberbia, todo lo que podemos ver allí que a veces están allí en nuestros corazones, ¿sí? No salgan a la luz, ¿sí? Que no den ese fruto en nuestras vidas, ¿verdad? De que salga el pecado, ¿sí? Entonces esa es la ventaja que tenemos, mucha bendición de parte de Dios al hecho de tener la oración y la lectura como medios para estar allí en ese proceso, ¿no? Pidiendo a Dios que nos ayude a quitar esos pecados, ¿no? David lo decía de esa forma, ¿no? Enséñame mis pecados que son ocultos. ¿Por qué? Porque si salen, ¿sí? Sé que traerán estragos a mi vida, ¿verdad? Y vemos así como en David surgió el pecado del adulterio, y cómo es que hubo también esas consecuencias terribles a David, ¿verdad? Entonces, por eso es el estar meditando y estar orando siempre, Señor, muéstrame mis pecados, ¿no? Y hermanos, sinceramente yo creo que todos nos conocemos, ¿verdad? Todos sabemos por dónde camina nuestro caminar, por dónde va nuestro corazón, ¿sí? De repente empezamos a ser un poco más ávaros. No, soy ahorrativo, ¿verdad? O de repente empezamos a impulsivos. No, es que pues agarro ofertas o X, ¿no? O sea, ponemos pretextos, ponemos ejemplos, la verdad, donde a veces está en el corazón, hermanos. Debemos estar pensando en esas situaciones porque
nuestra mente, nuestra corazón debe estar puesta en el cielo, ¿verdad? Debe estar puesta en la oración, en la lectura para poder llegar a esa meta, ¿verdad? Y estar mortificando pecados antes de que surjan, hermanos, antes de que salgan, ¿verdad? Estarlos ahí mortificando. Ahora, hermanos, hablando de este tema, vamos a pasar al segundo bosquejo, que es del versículo 9, ¿sí?, al versículo 12. Yo creo que nos vamos a parar ahí por el tiempo, ¿verdad? Entonces, la vida disciplinada, que es el título que tiene aquí el bosquejo, del versículo 9 al 12, dice, voy a empezar con unas preguntas, hermanos, ¿sí? ¿Cuesta trabajo ser disciplinado? Yo creo que no levante la mano y decir, carajo, ese no es de este planeta, ¿verdad? Es de otro lado, ¿no? Sí cuesta trabajo, hermanos, ser disciplinados, ¿sí? Si hiciéramos una encuesta en este momento de quién es disciplinado, tal vez muchos saldríamos con una espantosa X, les digo a muchos hermanos, ¿verdad? Reprobados, ¿sí? Muchos, como dicen en mi pueblo, tenemos carrera de caballos y parada de burros, decir así en mi pueblo, ¿no? ¿Sí? Así es como es nuestras vidas de casi de la mayoría. Ahora, hermanos, ¿cuántos creen que es bueno ser disciplinado? Pues, yo creo que todos los que han logrado algo en sus vidas, hermanos, es porque fueron disciplinados, ¿no? ¿Sí? ¿Qué beneficios trae el ser disciplinados? Bueno, si comienzas una dieta, la vas a cumplir. Si comienzas un estudio, una carrera, la vas a cumplir. Basta ser, ¿qué? Disciplinado, ¿verdad? Entonces, el ser disciplinado nos trae beneficios. Ahora, por favor, llevemos esto a la vida del creyente. Esas preguntas las hago porque vamos a observar cómo en el contexto del 9 al 12, el consejo que Pablo nos señala es ser disciplinados para las cosas espirituales, y comienza luego señalando en el versículo 9 al versículo 10, señalando el amor fraternal, ¿sí? Ustedes pueden decir, ¿en qué nos ayuda a ser disciplinados para tener el amor fraternal? Bueno, la respuesta es que solamente el amor verdadero fluye de un corazón regenerado, ¿verdad? Que día tras día medita la palabra de Dios. ¿Y esto qué significa? Ser disciplinado para día tras día estar pegado a la palabra de Dios, ¿verdad? Es por eso que el versículo 9 señala que hemos aprendido de Dios que os améis unos a otros, y el versículo 10 dice, no manda que amemos sin restricción, o sea, que no amemos a alguien sin restricción, ¿sí? Y que abundemos cada vez más y más. Y abro un paréntesis en esto, hermanos, ¿sí? ¿Cómo podemos mostrar, o cuál es la mejor manera de mostrar el amor a nuestro prójimo? Por ahí dije unos, no, pues que me regalen una casa, ese es el mejor amor. No, pues que me regalen su carro, ¿verdad? Dices, no, hermanos, el creyente sabe que la mejor manera de poder mostrar ese amor verdadero, un amor que viene de parte de lo alto, es predicando el evangelio, ¿verdad? Entonces, para predicar el evangelio se necesita ser disciplinado. ¿Para qué? Dice en Hechos 20:27, si quieren nada más apúntelos, ¿no? Se requiere ser disciplinado, ¿para qué? Para anunciar todo el consejo de Dios, ¿verdad? Y hablando de todo el consejo de Dios, dices, es mucho el panorama, ¿verdad? Es mucho lo que tenemos que predicar, por lo cual se necesita ser disciplinado. ¿Para qué? Para estar allí escudriñando un tema, leyendo algunos folletos de cómo es que debemos de presentar y cómo es que Dios obra en la vida del creyente o en la persona que va a ser que él tiene previsto, ¿sí? Entonces dice ahí que no, dice Pablo, que dice como, porque no he rehuido a anunciar todo el consejo de Dios. Pablo dice esto, pues, sí, y de tal manera que vemos todas las iglesias que fueron porque Pablo les predicó. Entonces tenemos la consigna, hermanos, como cristianos, a ser disciplinados. ¿Para qué? Y escudriñar las escrituras, no solo para ser buenos escritores, expositores de la verdad, hermanos, del evangelio. Tenemos la consigna de leer, escudriñar, meditar. ¿Por qué? Porque es la forma en la que Dios nos tenemos esa unión con Dios, ¿sí? Si leemos, oramos todos los días, ¿qué va a pasar? Está nuestra unión con Dios. Si no estamos haciendo esto, entonces ¿qué sucede? Estamos apartados. No podemos ser disciplinados en algo que Dios nos manda, ¿sí? Mucho no podemos llevar el evangelio con verdad. Y observemos cómo el salmista lo comentó allí en el Salmo 119, versículo 97, hablando de que dice,
oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Sí? Si amo su ley, entonces estoy ocupado en meditarla. Estoy ocupado en estar leyéndola, ¿sí? En aplicarla en mi vida. Dice, y luego dice al final dice, todo el día es ella mi meditación. Todo el día, ¿sí? Todos los días de nuestras vidas. Entonces, hermanos, es algo asombroso. Yo creo que a ustedes les ha sucedido ya, que leemos un texto en las mañanas y se nos queda todo el día pensando en ese texto, ¿sí? Y de repente tenemos una circunstancia, estamos leyendo y nos da este consuelo, ¿no? Entonces, cuando leemos y tenemos esa unión con Dios, tenemos textos que nos dan exhortación, textos que nos dan ánimo y textos que nos dan gozo. Exhortación por cuando estamos en pecado, ¿sí? De ánimo en cuanto estamos en la prueba, de gozo al ver que Dios, la gracia de Dios ha estado contigo todos los días de tu vida, ¿verdad? Y así ha habido días yo creo que en cada uno de nosotros, ¿sí? Que nos trae consuelos en momentos de oscuridad, de dificultades, y nos da tranquilidad. ¿Qué es lo que nos señala el versículo 11, ¿verdad? Lo que estamos leyendo. Nos dice, y que procuréis tener, ¿qué dice? Tranquilidad, versículo 11. Nos señala, y que nos estemos ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, pero con tranquilidad. Entonces, esto, hermanos, no es nada más algo de que, estoy bien tranquilo. No, hermanos, es el hecho de que tenemos una comunión con Dios y estamos en esa disciplina diaria de estar en esa comunión. Entonces, hermano, para no perder mucho tiempo, que ya nos estamos comiendo el tiempo, este punto nos está llevando a ser apercibidos, o nos lleva a ser disciplinados en escudriñar las Escrituras y llorar, para que escudriñemos el consejo de Dios que nos trae tranquilidad en nuestras vidas secular y aún en nuestra vida espiritual. El saber que todo está en las manos de Dios nos trae una tranquilidad, hermanos, ¿sí? Y no creemos en eso de que, sí, Dios ya tiene previsto eso para mi vida. No, hermanos, estamos en ese proceso, que es lo que debemos estar aplicándonos, ¿no? El efecto que produce la disciplina, a la pregunta que yo hacía, es tener nuestras almas en reposo ante Dios y nuestro prójimo, ya sea creyente o no creyente, como termina en el versículo 12 señalando, ¿no? Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los no creyentes, ¿verdad? Y termina señalando ahí en el versículo 12, dice, y no tengáis necesidad de nada, ¿sí? Venimos a las Escrituras, hermano, y la Escritura nos da ese gozo que estoy comentando, ese entendimiento que nos lleva a tener esa comunión con Dios, de tal manera que teniendo comunión con Dios, hermanos, ¿de qué necesidad tenemos? Si Dios provee todo, ha provisto todo en tu vida. Lo dije en el sermón de de la providencia de Dios, nos lo comentaba y decía, Dios proveyó todo en tu vida, en mi vida, hasta hoy, y lo seguirá proveyendo hasta el futuro, hasta que Dios nos llame a cuenta. Entonces, teniendo ese entendimiento, hermanos, podemos estar contentos, podemos estar tranquilos como nos demanda, ¿sí? Y no descuidarnos, debemos no descuidar lo que es la lectura y la oración todos los días de nuestras vidas, hermanos. Es prácticamente lo que el sermón, y hasta aquí lo voy a cortar porque ya son 10:22, perdón, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que estar aplicándonos, hermanos, ¿sí? Que Dios haga la obra en nosotros, que nos lleve a esa comunión, que estemos ocupados en eso, ¿verdad? Entonces, solamente voy a hacer unos comentarios, hermanos, unos comentarios para terminar con esto, de ese sermón. Y comienzo diciendo que es un hecho que el nacido de nuevo tiene como objetivo agradar a Dios, ¿verdad? Yo creo que no hay otro objetivo en la vida de cada uno de los creyentes, ¿verdad? Sino solamente agradar a Dios, no agradar al hombre, no agradar al ministro, no agradar al pastor, al diácono, ¿no? Nuestro nacimiento nos lleva a agradar a Dios. Y aunque es difícil ser disciplinado en cuanto a dedicar tiempo a la oración, ¿sí? Y a la lectura, sin embargo vemos que cuando lo hacemos, ¿sí? Nos trae esa tranquilidad, nos ayuda a estar en busca del socorro de Dios todos los días de nuestras vidas. Por lo cual, hermanos, les animo, ¿sí? y les exhorto, dice Pablo, a que no dejemos de orar, a que no dejemos de leer, a que estemos ocupados para tener esa comunión y estemos en ese proceso de santificación, ¿verdad? Segundo, hermanos, solo el regenerado puede amar la ley de Jehová. Es un hecho, ¿verdad?
A un inconverso le das la ley y ¿qué dice? No quiero saber nada de la ley. ¿Sí? Me agobia la ley de Jehová. ¿Verdad? No me deja hacer lo que yo soy, lo que yo quiero ser. ¿Verdad? Entonces, solo el regenerado, el que tiene un corazón cambiado, puede amar la ley de Jehová. Y decir como el salmista dijo en el Salmo 1, versículo 2, dijo, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, y en su ley medito día y noche. ¿Sí? Solamente el regenerado puede estar meditando de esta forma. También ya no es una carga obedecerla, sino lo contrario. El regenerado toma la ley de Jehová como un instrumento que va convirtiendo nuestra alma, como también dice el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿verdad? Hermanos, son textos que los leemos y dices, tenemos que aplicarnos a leer, a meditar, ¿sí? De tal manera que cuando amamos la ley y meditamos en ella, como dice, día y noche, nuestras vidas agradan a Dios, que es el propósito de cada regenerado, ¿sí? Y es el título, la vida que agrada a Dios. Está en ese proceso de meditación, ¿verdad? Entonces, por último, bueno, otro comentario, tengamos cuidado de los pecados de concupiscencia. No pensemos que no podemos caer, pues tenemos como testigos a muchos, y hablando del rey David, hablando de la escritura, dice que tenía un corazón conforme al de Dios y fue vencido por una pasión que dio a luz su pecado. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Por último, hermanos, día a día hemos sido testigos de la providencia que Dios nos ha dado, por lo cual es motivo para ser disciplinados en cuanto a orar, dando gracias por lo suplido en nuestras vidas diarias, ¿sí? Si no oramos a veces por nuestros hijos, oremos agradeciendo a Dios todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Que sea una disciplina donde no durmamos sin por lo menos hincarnos o agachar nuestro rostro y decir, Señor, gracias porque tú fuiste bueno conmigo hoy otra vez, ¿verdad? Me has bendecido otra vez, una vez más. Y no somos disciplinados, hermanos, ¿sí? Tenemos que ser disciplinados a esto. ¿Para qué? Para tener esa comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, tal vez lo hice un poco rápido, hermanos. Sentí que el tiempo lo tenía encima. Espero que Dios obre en la vida de cada uno de nosotros y nos ayude para ser disciplinados, para ver nuestros pecados ocultos, que tengamos ese deseo de seguir creciendo, que sigamos ese deseo de seguir teniendo nuestro matrimonio en pureza, ¿verdad? Y que todo esto, hermanos, redunde en que la gloria de Dios sea exaltada con nuestras vidas, ¿verdad? Que ese sea el propósito de cada uno de nosotros en el caminar en esta vida, de nuestra vida en este mundo, ¿verdad? Entonces, oramos por favor, hermanos, y terminamos con este sermón. Bendito Padre eterno, Señor Santo, Señor, muy agradecidos contigo una vez más, Padre, porque tú sigues dándonos el discernimiento de tu palabra cuando venimos a ella. Día con día, Señor, a veces nos traes un consuelo que nadie nos puede dar. Y es porque tu gracia, Señor, porque tu bondad, porque tu palabra está allí en el corazón de cada uno de nosotros. Concédenos apoyarnos cada vez más en ella, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, a que seas tú cada vez más el centro de nuestras vidas. Que cada vez abunde más, Señor, ese deseo de servirte, de honrarte, de glorificarte, Señor. Que cada vez haya más ese deseo de llevar el Evangelio en nuestro ser, no solo con nuestros labios, Padre. Ayúdanos, Dios eterno, a que no seamos tropiezos, Señor, a que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que tú conduzcas, Señor, nuestras almas para que te agrademos a ti, Señor, en todo momento. Obra en la vida de nosotros que somos creyentes, Señor, que decimos que te conocemos. Obra en aquellos en los que todavía no te conocen, Señor, que no han tenido esa comunión viva contigo. Y, Señor, tráeles a tus pies, Señor. Ten piedad y misericordia de las almas de cada uno de ellos, de nuestros hijos, Padre. Gracias por todas estas bendiciones que tú nos das y porque nos permites estar aquí el día de hoy, Señor. Llévanos conmigo a nuestros hogares, Señor, y ayúdanos en ese segundo bloque que tendremos la lectura y los estudios para que seas tú con nosotros, Padre. En Cristo Jesús te lo rogamos.
Amén.